Naturalmente sostenibles, naturalmente de nuevo nos encontramos Juan de Solminiac, Carla Fuentes, quienes nos llevan por estas fantásticas y apasionantes conversaciones sobre sostenibilidad de la empresa. ¿Cómo estáis, Juan? Hola Carla, tanto tiempo, todo bien, aquí en un nuevo programa que espero que sea igual de interesante que todos los anteriores. Así que, sin Oye, más ni menos, vamos aquí con la presentación de nuestra sí, mira, yo creo invitada. que este programa va a ser distinto porque va a ser un tema, de hecho, como que no habíamos hecho una conexión o que no habíamos profundizado. Y hoy día vamos a hablar de cómo se mezcla el impacto, la sostenibilidad y el deporte. ¡Wow! Y para eso, genial Juan, si me ayudas poniendo ya en pantalla a nuestra invitada, estamos con María Olivia Rivas. María Olivia es de profesión periodista, parto diciendo eso porque enganchamos, tenemos eso en común, Colega. digamos, y además consultora en sostenibilidad, que es lo que está en común también con Juan y en la temática sostenibilidad, que es lo que hoy día nos convoca. Pero además la María Olivia tiene experiencia y está dedicada a temas de evaluación de impacto social, implementación de estrategias de sostenibilidad. Además, hace clases en la Universidad del Desarrollo de una clase que me encanta el nombre, Salvar el mundo es un buen negocio. Y además, consultora de distintas empresas, también muy alineada con toda la metodología y el trabajo de las empresas B. Así que, María Olivia Rivas, un aplauso. Bienvenida a Naturalmente Sostenibles para hablar de este tema que, como hablamos, es un vínculo que nosotros no habíamos hecho el match antes. María Olivia. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes y feliz de poder compartir esto que al menos en Chile está lentamente irrumpiendo en escena, pero que nos tiene muy felices, sobre todo a los que creemos tanto en la sostenibilidad y a los que nos gusta mucho el deporte, por supuesto. Oye, y solamente ahí hace un vínculo, ¿eh? Console, la bajada de Console es sostenibilidad igual buen negocio. Así que también hay un link por ese lado. Salvar el mundo, sostenibilidad, es un buen negocio Es siempre. un buen Oye, negocio, por todos lados, Efectivamente. por donde se mire. partamos, tenemos una presentación, como siempre, como que nos va guiando un poco la conversa y a través de esta conversación también ir conociendo un poco más de la experiencia y el trabajo que ha hecho la María Olivia en distintas cosas que es súper enriquecedor para la conversa. Entonces, Juan, si nos ayudáis poniendo este como macro, un marco y un contexto de por qué vinculamos sostenibilidad y deporte y cómo aparecen los ODS aquí entre medio, María Olivia. Bueno, los que estamos en el mundo de la sostenibilidad y también varias de las personas que nos acompañan en este desafío, sabemos que uno como empresa, como proyecto, puede elegir distintas estrategias para poder bajar esto del desarrollo sostenible que a veces parece muy etéreo. Generalmente lo que se tiende a pensar es que todo lo sostenible apunta netamente a medio ambiente, pero con el tiempo también obviamente el factor económico y quizás en menos escala el social también han empezado a evidenciar cómo efectivamente el desarrollo sostenible puede también generar otros tipos de impacto, ¿verdad? Y desde ahí, hoy en día, hay muchos espacios, empresas, corporaciones, agrupaciones de empresas que están utilizando la Agenda 2030 que promueve la ONU desde el año 2015 y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que no son más que desafíos comunes que en los diferentes contextos se manifiestan de forma distinta, pero persiguen básicamente un mundo más equitativo, más inclusivo y más sostenible. Por Mira, ende, aquí ha aparecido como una especie de estrategia que se hace muy fácil de comprender y sobre todo de poder bajar, implementar, medir y reportar, que es precisamente lo importante. Mira, la D de desarrollo, aquí pensando en el tema que estamos hablando, aquí yo dije, ¿qué pasa si cambiamos el desarrollo y hablamos, hacemos la D de deporte? Pero eso, nada, va a poner como el contexto nomás. Y aquí un poco lo que estáis hablando es algo que también hemos hablado en algunos de los programas anteriores, los ODS como, son como una guía, ¿verdad? Donde todos los actores de la sociedad, la idea es que vayan aportando para abordar cada uno de estos desafíos. Y ahí el deporte se vincula con varios de ellos. Efectivamente, el deporte, en algún momento la ONU, años después de declarar la Agenda el 2015, sale también a reforzar y dice, atentos, que hemos también programado y desarrollado proyectos que nos indican que efectivamente el deporte es una herramienta que contribuye al desarrollo sostenible y que se conecta de manera muy efectiva con algunos ODS en particular. Si bien sabemos que es una herramienta transversal,
lo que acá la ONU nos está mostrando son los 8 ODS donde más puedes utilizar el deporte para gestionar las metas específicas que contiene cada ODS. Sabemos que tenemos 17 ODS, 169 metas específicas en total, que es desde donde precisamente se mide el impacto que uno puede generar. Obviamente existen indicadores también para ello, ¿verdad? Pero en este caso es muy bonito y es muy simple entender, y solo de mirarlo, de acuerdo a la reseña también que tenemos a un costado, eso nos indica que entre más grande es el recuadro, más son las metas que contiene ese ODS que se pueden gestionar a través del deporte. Y ahí es donde aparece con toda claridad la conexión entre el deporte y la educación, por ejemplo, y si lo llevamos obviamente y le vamos ya desde ese macro que es la educación, tomamos por ejemplo el ODS 10 de reducción de desigualdad, podríamos hablar de, por ejemplo, deporte, educación e inclusión. Si vamos al 5, podríamos hablar perfectamente de un proyecto que tenga un enfoque deportivo educativo, pero con perspectiva de género, y así sucesivamente. Entonces, de esta forma resulta muy fácil entender que el deporte, lejos del alto rendimiento, tiene otro tipo de manifestaciones como la actividad física, como el juego, como el baile, y ahí es cuando se celebra que una persona, por ejemplo, que ha estado postrada en su cama, se mueva hasta el living de su casa o decida caminar por su entorno, eso ya genera y tiene un impacto directo en la calidad de vida. Qué bueno cómo partiste. Me quiero retrotraer un poco como a la parte anterior, como que qué bueno porque la sostenibilidad lleva mucho tiempo funcionando y siempre se vincula con el tema medioambiental. Y creo que ponerle el acento en el deporte, que es algo que quizás está también mucho más en el día a día de muchas personas, y si se vincula con la sostenibilidad, como que ya empieza todo ese componente social que para mí, siempre lo hemos conversado con la Carla, que es como la gran pata que todavía está ausente dentro de esta conversación, empieza a tomar mayor relevancia en la conversación, porque, claro, tú nunca pensaste que el deporte podía vincularse también al tema de sostenibilidad, y es un motor gigante, ¿sí? O sea, que rompe las escalas sociales, o sea, es un gran motor que hay que ponerle acento. Estamos en eso precisamente, estamos sembrando en ese camino. Claro, y a mí también me pasa que tengo también un sombrero, soy director de una fundación, y el tema de la desigualdad y cómo acortar las brechas, también lo vinculo mucho con el tema del deporte, porque es también para muchas personas, es el deporte tienen por ahí como la movilidad social, porque los talentos, convengamos que son distribuidos normalmente, o sea, no porque yo o sea, no los de clase alta tienen mayor posibilidad de desarrollo en el ámbito del deporte, porque los talentos se distribuyeron normalmente. Entonces, ahí es donde, claro, si lo vinculamos con esto, también es como esa como disminución de la brecha que ayuda mucho. O sea, me acuerdo de un banco que antiguamente hacía como el vínculo como emparejemos la cancha. Y aquí es donde entra como ese gran tema de movilidad social, hacer un gran tema. Bueno, de ahí de hecho, por ejemplo, se desprende una línea muy bonita que tiene el trabajo que nosotros hacemos, que tiene que ver precisamente con desmitificar esto de que si no hay infraestructura no se puede hacer deporte, ¿verdad? Y ahí hay una conexión con toda la patita medioambiental del desarrollo sostenible, y en todo lo que nosotros promovemos está de alguna manera la lógica que en algún momento propuso Río 2016 para unos juegos precisamente, y ellos promovían y decían, ven a hacer deporte al escenario, al gimnasio natural más bonito del mundo, ¿verdad? Entonces nosotros, que sobre todo también estamos trabajando con varios proyectos en áreas rurales, típico uno llega a una escuela y te dice, no, es que aquí no tenemos aro de básquet, acá no tenemos infraestructura. Bueno, tienes un entorno que te ofrece posibilidades. Conecta con tu entorno y busca en tu entorno también natural
la forma de contribuir y cuidar espacios que te permitan hacer actividad física. Y ahí no salimos solamente del deporte y hablamos de otras manifestaciones deportivas que no requieren ni siquiera de infraestructura para poder funcionar, ¿verdad? Y ahí también vas bajando la escala de pensar que para hacer deporte o tienes que ir a un gimnasio, tienes que tener infraestructura, tienes que tener unas buenas zapatillas. No, tienes un cuerpo, ya eres un atleta, como dicen Claro, aquí. claro, ¿Cachai? claro, claro, Ahí claro, está. claro. Sí. Y nadie te está pidiendo que corras la maratón los 21K. Sal a dar una vuelta a tu casa de la manzana, encuéntrate con la vecina, ten una conversación entretenida, tómate tu botellita de agua y eso seguro que tiene un impacto en tu calidad de vida. Y ahí ya entramos más a profundizar porque para nadie es un misterio que el deporte mejora la calidad física y mental de las personas, pero hay una serie de otros atributos que nosotros hemos ido levantando y que tienen un aporte y que finalmente sales del hacer deporte y transformas la actividad física en una experiencia nueva. Oye, y entonces ahí un poco esta frase yo creo que resume, ¿verdad? Como impacto social a través del deporte con todas las aristas de lo que han estado conversando. Y aquí a mí me gustaría pasar un poco al trabajo que estáis haciendo con Impacta Más y la experiencia específica y concreta que tuviste liderando todo un equipo para los Juegos Panamericanos. Entonces, si nos podéis contar y pasamos a un poco de Impacta Más, el foco, y pasamos a ver esa experiencia que está súper interesante. Bueno, Impacta Más está intrínseca y emocionalmente conectada con la experiencia de Santiago 2023. Y en Impacta Más somos 3 socios: Álvaro Herrera, cientista político; Gonzalo Peña, antropólogo, y quien habla. Y nosotros nos conocimos en Santiago 2023. Gonzalo y Álvaro fueron parte del equipo que a mí me tocó reclutar para liderar el trabajo de vinculación con los territorios. Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023 sucedieron en 4 regiones, 22 comunas. Esa conformación final atravesó todo tipo de diagnósticos y otras cosas, considerando que también entre medio estaba la pandemia, ¿verdad? Entonces eso movió mucho el calendario, en fin. Y el desafío principal que tuvimos fue que, dada la pandemia, tuvimos que ejecutar un plan territorial en 1 año y medio que estaba diseñado para 3 años. Por ende, Desafío. exactamente. Y por ende, dentro de esa lógica, lo que salimos a acelerar fue mirar aquellos mecanismos de interacción con la comunidad que nos permitía un evento como este. Y dentro de eso sale la posibilidad y surge la idea de poder generar un programa de educación para apostar por vincular de la manera más profunda que se pudiese en ese año y medio a las comunidades educativas, intentando de alguna manera llegar a instalar esta nueva visión de deporte sostenible en las comunidades educativas, apostando únicamente a niñas y niños en formación de 7º y 8º, atendiendo ahí una recomendación directa de expertos, pensando en decir, aún en esa edad tenemos capacidad de incidir en conductas, ¿verdad? Y modificar algunas cosas de eso en torno a la experiencia del deporte y la actividad física. Wow. Oye, Olivia, y aquí tengo algunas como fotos que las saqué de un documento que nos compartiste que resume un poco todo el trabajo, que es súper impresionante. Ahí después, cuando subamos a este capítulo, les voy a dejar el link de ese documento para el que le interese, porque está súper bueno todo, como la descripción de todo el trabajo que se hizo, los impactos, los resultados. Y me imagino, cuéntanos un poco de cómo fue ese trabajo, quizás casos concretos y cómo lográis ver realmente cómo ese impacto que querían generar. Bueno, ese documento que te hicimos llegar, Carla, es la publicación que se obtiene como producto de este trabajo. Nosotros la verdad es que apostábamos a generar una reportabilidad distinta, pero por las condiciones del evento fue como, ok, este va a ser nuestra forma de reportar el trabajo. Ese libro resume las 20 mejores experiencias de 60 establecimientos públicos que fueron parte de este programa. Esas 60 experiencias se monitorearon, se evaluaron, se registraron y de ahí salieron estas 20 mejores que representan y también tienen una composición muy diversa en las temáticas que abordaron las escuelas, en los lugares donde están en las escuelas. Tenemos escuelas de San Pedro de la Paz, tenemos escuelas de Pichilemu, tenemos escuelas de Valparaíso, del Quisco, de Santiago, por supuesto.
y lo que se registra en el libro es la creación de la experiencia final de este proyecto, donde el profesor recoge lo que él adquirió de una etapa de formación que nosotros le diseñamos. Para eso diseñamos una plataforma online, la alojamos también en el centro de capacitación que tiene el Ministerio de Educación, en el CPIP, por ende eso facilitó la llegada y el acceso a profesores de todo Chile, y además alojamos esa capacitación en el mismo sitio de Santiago 2023, y eso permitió que también el alcance y el impacto de la formación de los profes llegara incluso a otros países, que nosotros no lo podíamos creer, pero teníamos profes de Argentina, Venezuela, Estados Unidos, Colombia, capacitándose con nuestro programa, y esa formación culminaba con un proyecto que el profesor debía diseñar con los niños en base a alguno de los deportes o paradeportes que eran parte de Santiago 2023. Y la verdad es que ahí nos llevamos una de las primeras sorpresas y uno de los hallazgos más bonitos, y fue que la mayoría de los proyectos tuvieron dos elementos muy característicos. O fueron de diseño y creación propio, 100% de los niños, tuvimos experiencia incluso donde ellos proponían deportes nuevos, Qué bueno. y también, sobre todo, las escuelas optaron por diseñar experiencias en torno al paradeporte, mucho más que al deporte tradicional o convencional. Y eso nos lo pudimos comprobar una vez que esto resultaba, el colegio implementaba su experiencia, el profe se capacitaba, y efectivamente los niños me llegaban al centro deportivo de Lo Espejo a ver bocha y entendían bocha, o iban a ver goalball y veían goalball y entendían. Y cuando les daba la opción si querían ir a fútbol, fútbol ciego, fútbol PC, ellos preferían ir a fútbol ciego o a fútbol PC. Era una experiencia totalmente nueva, donde efectivamente ahí ya bajas inmediatamente una cortina y dices, el deporte sí o sí es inclusivo. Sí o sí genera espacios donde las diferencias pasan a un segundo plano y lo que privilegia es la convivencia social, es el compartir. Habían niños que nunca habían puesto un pie en Santiago y su primera experiencia fue estar en Parque Estadio y compartir con los atletas, y dejamos entonces de que sea un evento o una salida de los niños a ver algo, y esa experiencia cierra un proceso completo que vincula al niño de una manera totalmente distinta con el deporte y con la experiencia de la actividad física. Oye, María Olivia, me queda como un, no sé, como que habláis todo en pretérito. ¿Esto nos sigue? Esto, gracias a, sobre todo, la recepción que tuvo en las comunidades educativas, sí ha tenido una continuidad. Lamentablemente no tuvo la continuidad que nosotros esperábamos desde el punto de vista de darle continuidad al programa, pero sí esto permitió que, por ejemplo, hoy día Chile sea parte de un proyecto piloto auspiciado por el Comité Olímpico Internacional, por la CAF y por la UNESCO, que se llama Proyecto Trampolín, y somos el mismo equipo lo que lo está ejecutando hoy. Ese proyecto lo que busca es generar la primera evidencia para luego medir a través de una metodología muy puntual, que es la metodología SOX, y poder generar evidencia para decir que efectivamente vale la pena invertir en deporte. Por ende, si lo miramos desde el punto de vista pesimista, que no es mi forma de ver las cosas, diríamos no tuvo la continuidad que quisimos, pero sí nos ha pasado que a propósito de este proyecto Trampolín hemos llegado a escuelas donde trabajamos con los juegos y, por ejemplo, nos hemos encontrado que la escuela ha tomado y ha incorporado el programa de educación de Santiago 2023 en su proyecto educativo institucional. Y lo están trabajando dentro de un plan de mejoramiento del ciclo de 4 años que va de la mano de también, obviamente, las mejoras que los proyectos educativos tienen que realizar ya cerca de cierto tiempo. Entonces, siempre en la mirada positiva que tenemos todos los emprendedores y las personas sostenibles, efectivamente esto está pasando y está dando luces que son muy positivas, sobre todo para el desarrollo y el impacto social que nosotros queremos generar acá. Sabéis que me gusta un montón como esta conversación, pensando en que lo estamos abordando, al menos nosotros, desde otra mirada, como que nosotros siempre harto hablamos como del rol de la empresa, que ya vamos a hablar de eso, pero como del rol desde los directorios, desde los grandes gerentes, cómo generar cambios también desde la empresa, de la empresa con su comunidad y todo, pero
aquí estamos hablando que hay un montón también de otras organizaciones y de roles que para efectos de la sociedad es súper relevante que empezáis a generar los cambios desde la base, o sea, desde la familia, desde el colegio, desde los niños y metiendo todos los temas que también los hablamos desde la empresa. En la empresa también se habla de inclusión, en la empresa también se habla de salud, en la empresa también se habla de impacto social, de impacto medioambiental, pero aquí lo lleváis como a otro universo que es igual o más relevante, la construcción de ese tejido social que vaya armando y que es transversal para efectos del tema de inclusión. Es súper claro el ejemplo de lo que estáis diciendo, porque esos niños son los que después van creciendo con esta mentalidad y son los que después van a estar trabajando en las empresas de los que después tú vayas a querer meter ciertos temas. Entonces, me parece como, o sea, además de interesante, como súper valioso y relevante y fundamental el trabajo que estáis haciendo, que para mí es mezclando, insisto, dos temas que no tenían para mí, como un vínculo tan directo o evidente, pero que le hacéis un poquito un doble clic y veis como tanto que se puede hacer. Y ahí me gustaría hacer al tiro quizás el match o pasar a cómo entonces, ¿dónde se mete la empresa entonces en esto? ¿Cuál es el rol que podría jugar, que está jugando o que debería jugar la empresa en medio de esto, entendiendo el impacto súper concreto y evidente que tiene como en sí mismo, en los grupos específicos, pero también en el largo plazo? Bueno, y efectivamente la mejor noticia para la empresa es que tiene múltiples formas de poder hacerse parte de esto y que obviamente generan esa bidireccionalidad que se espera en el impacto. Ejemplo, tenemos desde la empresa que, por ejemplo, ya tiene definido que dentro de la mirada de la sostenibilidad ellos van a trabajar con la Agenda 2030 porque les parece un camino concreto, fácil de implementar. Y pensemos, por ejemplo, en una empresa que ponga foco en el ODS 2, que tiene que ver precisamente, vamos a lo más obvio, salud y bienestar. Sabemos los problemas y los dolores que tienen las empresas hoy día, ausentismo, licencia falsa, todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Y también tenemos mucha conciencia de otro tipo de problemáticas que hoy día son muy atingentes al mundo laboral y empresarial, como tiene que ver la implementación de Ley Carín, la ley que tiene que ver con la cuota de discapacidad por cada 100 trabajadores, ¿verdad? El empoderamiento y el espacio de la mujer en el mundo empresarial, el tema de la implementación de las 40 horas. O sea, ¿qué más fácil para abordar eso que utilizar el deporte y la actividad física como ejemplo concreto? ¿Y qué quiero decir con esto? Si a lo mejor tú como empresa nunca te planteaste o nunca te motivó el tema deportivo, pero quizás sí tienes a lo mejor una línea que aporta en la línea educativa, ¿verdad? La empresa puede jugar desde el rol de apadrinar una escuela para que esa escuela sea parte de este programa y en vez de ir 1 o 2 veces al año y comprar 3 aros de básquetbol, 10 colchonetas, sacarse la foto y reportar que visitamos 3 colegios y gastamos 2 millones en implementación deportiva, auspiciar un programa por un año, porque si estamos hablando de generar resultados medibles, reportables, yo como consultora en sostenibilidad muy seria, no puedo comprometerte a generar resultados en menos de un año de calendario escolar, porque eso ya se reduce a 10 meses y se les quitamos el 18 de septiembre y las vacaciones, me voy quedando con 8. Entonces, en teoría, para implementar y medir tenemos 4 y 4, pero ese ciclo no solamente tiene el impacto sobre la escuela, porque vas a formar profesores, primero que todo, si estamos apostando, por ejemplo, a trabajar en una escuela, las 2 líneas que yo estoy trabajando dentro fuertemente en mi empresa, que son inclusión y género, por decir algo, necesitamos entregarle herramientas a esos profesores. Hoy en día en Chile estamos todos conscientes que hasta hace 5 años el profe se paraba en la sala y según lo que él entendía, delante de él tenía hombres y mujeres. Hoy en día la composición en sala de cualquier aula del Colegio de Chile ya no es esa. ¿Quién está haciéndose cargo de cómo el profesor enfrenta eso? Lo estamos acompañando, le estamos entregando herramientas, le estamos facilitando esa labor. Por ende, nosotros también nos hemos especializado en fortalecer y formar a profesores utilizando el deporte como herramienta para abordar estas temáticas. Entonces, si yo soy empresa y quiero efectivamente involucrar y hacer ver a mis mismos trabajadores
¿Cuán importante es esto? Bueno, tomémonos en serio, involucrémonos, busquemos una comunidad educativa cercana a donde nosotros estamos para poder generar un vínculo territorial importante, serio, y dejar algo que también genere, pues, obviamente, impacto positivo dentro de lo que es mi empresa. Ahí veo una oportunidad como grande para la empresa, efectivamente, como teniendo identificado cuáles son los temas en los que quiere impactar la empresa o los que tiene como prioridad o lo que sea. El grupo o, digamos, la unidad colegio o la unidad de escuela puede generar un impacto súper grande, como más allá del 1 a 1, digamos, como que generalmente hay un foco como, no sé, juntas de vecinos, por ejemplo. O hay un foco en, no sé, municipalidades. Claro, municipio, o a través de, no sé, como distintos, pero la unidad de escuela, escolar, te genera, o sea, tenéis muchos niveles, tenéis nivel profesores, tenéis niveles asistentes de la educación, tenéis nivel los niños, niñas y adolescentes, y los por padres defecto, de esos niños. las familias. O sea, ahí, entonces, por ejemplo, hay esa una oportunidad súper grande para eso. Esa conexión es clave y es un lugar muy concreto para poder también medir impacto. Sí. Por ejemplo, nosotros en este proyecto actual que estamos implementando, este proyecto Trampolín para CAF, UNESCO y el Comité Olímpico Internacional, todo el diseño de los talleres prácticos del programa involucran que el niño hace su taller en la tarde y llega a la casa con una tareita, con una pregunta que tiene que devolver y tener esa respuesta para ingresar a su taller la semana siguiente. Y esa reflexión incluye el involucramiento de la familia independiente del tipo de familia que sea, mamá sola, homoparental, familia, lo que sea, pero el niño debe llevar la temática a la casa, porque existe también un involucramiento, por ejemplo, sobre todo desde los niños con discapacidad que tenemos en el programa, está esa red de cuidador, que generalmente es el papá o la mamá. Bueno, cómo también a través de este programa impactamos en mejorar la calidad de vida de ese cuidador también. Sí. Oye, María Olivia, se nos está acabando el tiempo. Juan, tú querías decir algo, perdón. Sí, no, que yo creo que ese trabajo que están haciendo también va a aportar mucho, porque ahí van a desarrollar esa evidencia que también a la empresa y a la mente del empresario le va a hacer mucho sentido de cómo, oye, realmente esto genera este impacto. Entonces, ojalá que esos resultados sean Vox Populi, que se comenten por todos lados, para que entiendan realmente que, oye, esto sí provoca un impacto positivo y es muy necesario realizar esta actividad y así, porque la cabeza de los empresarios medible, funciona con números. Sí, pues, medible y concreto. Claro, medible, concreto y que tú dices, ya, ok, listo, pum. Porque así funciona la mente. Bueno, y también el deporte como excusa para socializar. Yo creo que eso, o sea, si bien puede ser una mirada más light, pero también una excusa para socializar, para la empresa socializar con su entorno, para la empresa socializar con su comunidad, para la empresa socializar. O sea, muchas veces la empresa se enreda y mira al territorio, a veces se sienten un poco amenazados, como esta comunidad hoy día que es muy activa, que está muy efervescente, que es muy informada, ¿verdad? Que hoy en día tiene muchas más herramientas para pararse comunidad. ¿Qué más bonito que entrar desde el deporte? El deporte es un puente. Es una puerta de entrada busca integrar. O sea, para la empresa que no sepan muy bien todavía, pero que tiene clarísimo que la comunidad es un actor y un grupo de interés muy relevante para el desarrollo de su negocio, que utilice el deporte como puente, con todos los beneficios que eso genera, sería un camino mucho más simple, muy concreto y muy medible, como lo acabamos de conversar. Veo aquí que hay solo, o como salieron en esta conversación, como oportunidades para cómo la empresa puede vincularse y generar más impacto, entendiendo que la comunidad es un stakeholder súper relevante. Oye, o sea, se me pasó demasiado rápido, incluso más que otros capítulos. María Olivia, agradecerte infinito por esta conversación, por tu tiempo, y muchísimo éxito en todo lo que vayan construyendo con Impacta Más, y a ver si te tenemos de nuevo en un próximo capítulo cuando podamos conversar ya de resultados y mediciones. A todos los que nos vieron, muchísimas gracias, y María Olivia, muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, María Olivia. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto la conversación, a mí también se me pasó el tiempo volando, así que buen fin de semana para ustedes, para todos los que nos están escuchando, y muchas gracias por la invitación.